Queridos hermanos, hoy iniciamos nuestra cuarta semana de Cuaresma. A esta dominica, la liturgia de la Iglesia la conoce como la Dominica Letare. Alégrense, alégrense porque ya están cerca las fiestas de la Pascua. Y lo escuchamos y lo cantamos junto con el salmista. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Estamos alegres porque ya estamos muy cerca de celebrar los principales misterios de nuestra fe, los misterios de la Pascua de Jesús, la gran fiesta de Cristo y de su Iglesia. Por eso también el cambio de vestiduras. Ahora no es la vestidura morada, es una vestidura rosa, para que en los días de la Pascua usemos las vestiduras blancas. Sigue también nuestro camino cuaresmal por los viernes penitenciales, por los viernes cuaresmales. De esta cuarta semana de Cuaresma, el próximo viernes ya es quinto viernes, porque la siguiente semana, el viernes de la que sigue, será ya Viernes de Dolores. Dentro de 15 días, Domingo de Ramos, y en esa semana, el viernes es el Viernes Santo. Por eso, pues, como hemos reflexionado en estos domingos, hacemos un camino penitencial por los viernes de Cuaresma, por los viernes penitenciales, para llegar a los dos grandes viernes del año, el Viernes de Dolores y el Viernes Santo. Hoy, en la primera lectura, se nos presentan las razones por las cuales el pueblo de Dios fue deportado. Olvidaron el amor a Dios y al prójimo. Y Dios solo busca los caminos para que el hombre se construya, pero se construya desde Dios. Todos ustedes, dice la primera lectura, todo el pueblo ha multiplicado sus infidelidades, practicando todas las abominables costumbres de los paganos, y mancharon la casa del Señor, que Él se había consagrado en Jerusalén. El Señor Dios de sus padres los exhortó continuamente por medio de sus mensajeros, porque sentía compasión de su pueblo y quería preservar su santuario. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus advertencias, se mofaron de sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo llegó al grado que ya no hubo remedio. La ira del Señor desterró a su pueblo, pero su misericordia lo liberó. O sea, ante tantas infidelidades por parte del pueblo de la antigua alianza, y podemos traducirlo al pueblo de la nueva alianza que somos nosotros, ante tantas infidelidades con Dios nuestro Señor, el Señor manifiesta su ira, dicen, pero su misericordia liberó a ese pueblo, pero su misericordia nos libera. Somos parte de una descendencia pecadora, de una humanidad pecadora, somos pecadores todos. Por eso la Iglesia nos ofrece estos tiempos, para que nos acerquemos más a Dios, para que nos convirtamos de corazón al Señor. Y cuando hay ese proceso de conversión, pues nos encontramos de frente al Dios misericordioso, al Dios Padre, al Dios dispuesto siempre a perdonar. En los domingos pasados les decía, el proceso de conversión es de abajo para arriba, y lo vemos clarito en la parábola del Hijo Pródigo. No interesa la vida disoluta que vivió aquel hijo que se fue lejos de la casa paterna, que malgastó sus bienes, viviendo de una manera disoluta. Lo importante es cuando el hijo se reconoce pecador y dice, me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. La conversión pues es de abajo para arriba. La misericordia de Dios viene del cielo. Él nos perdona. La ira del Señor desterró a su pueblo, pero
por su misericordia lo liberó. Lo vemos clarito en la primera lectura que escuchamos, que es la historia del pueblo de la antigua alianza. Pero repito, esa historia sigue siendo nuestra historia, la historia de nosotros que somos el pueblo de la nueva alianza, que somos la iglesia de Jesús. Le fallamos y le fallamos con mucha frecuencia a Dios nuestro Señor. Necesitamos pues de estos tiempos de conversión y la iglesia nos los ofrece. La Cuaresma es uno de esos tiempos para que nos arrepintamos, para que nos convirtamos de verdad al Señor y nos encontraremos de frente al Dios bondadoso, misericordioso, dispuesto siempre a perdonar. En la segunda lectura vemos el amor y la misericordia de Dios. Son parte de la vida del cristiano. El amor y la misericordia de Dios son para el cristiano. Y son la clave de lectura de su vida y la seguridad de poseer en Cristo y por Cristo la salvación, dice San Pablo. Estamos llamados a expresar estos dones haciendo el bien. La misericordia y el amor de Dios son muy grandes, le dice el apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Y lo hizo por pura generosidad suya. Hemos sido salvados por pura generosidad suya, no por nuestros méritos, por pura generosidad suya. Así, en todos los tiempos, Dios muestra por medio de Cristo Jesús la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto, dice el apóstol, ustedes han sido salvados por la gracia de Dios, mediante la fe, es cierto. Nuestra fe en ese Jesús nos da la salvación, pero es pura misericordia de Dios. Y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús. Y somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús para hacer el bien. Para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Esa es nuestra realidad como pecadores. Dios nos perdona nuestro pecado. Y el Evangelio nos habla de tres temas. Primero, el levantamiento del Hijo del Hombre en la cruz. Jesús dijo a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. La cruz siempre será un signo para el creyente de referencia de que tenemos que mirar el árbol de la cruz, donde estuvo clavada, como lo escuchamos el Viernes Santo, la salvación de Cristo, donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Segundo tema que desarrolla el Evangelio de hoy, la tercera lectura. El gran amor de Dios por el mundo. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. Y el tercer tema que desarrolla el pasaje del Evangelio, la tercera lectura, el juicio de condenación para quienes no crean en Cristo. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Pero eso ya no es culpa de Dios, a veces, o siempre será culpa nuestra. Habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran.
En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Esos son los tres temas que hoy nos presenta la tercera lectura, el Evangelio de Juan. Pues nuevamente, queridos hermanos, en esta cuarta dominica de Cuaresma, somos interpelados por la palabra de Dios. Vivimos en situaciones difíciles. Estamos viviendo situaciones difíciles de injusticia, de corrupción, de inseguridad, de violencia. Y estas situaciones las provocamos nosotros mismos, el hombre. Y el hombre alimenta estas estructuras de injusticia, de corrupción, de violencia, de crimen, por el desprecio al hermano, por el desprecio a la vida. El aborto, que es un desprecio a la vida. Los asesinatos o crímenes, que son un desprecio tremendo a la vida, a la dignidad de la persona. Vivimos pues en ese mundo de desprecio por el hermano, del atropello de su dignidad y de su vida, del culto al poder, al bienestar sin medida y al consumo desequilibrado. Esa es nuestra realidad. Y la violencia no puede sino engendrar más violencia. Nos hemos olvidado, como dice San Pablo, que somos hechura de Dios, que somos creados por medio de Cristo Jesús para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. El que obra el bien conforme a la verdad, nos dice el Evangelio, se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Pues no nos acostumbremos a esto. Hoy, repito, la palabra de Dios nos interpela, nos cuestiona. Y la Cuaresma es un tiempo propio para convertirnos al Señor. Pues pidámosle en nuestra celebración eucarística lo que le hemos pedido al principio. Señor Dios, que por tu palabra realizas admirablemente la reconciliación del género humano, concédenos a tu pueblo cristiano, prepararnos con generosa entrega y fe viva a celebrar las próximas fiestas de la Pascua. Por otro lado, queridos hermanos, ya en los próximos días estaremos celebrando las fiestas de San José. El tiempo de Cuaresma solo se interrumpe y da paso a la fiesta por motivo de la fiesta de San José. En los próximos días, el 19 de este mes, estamos celebrando a San José, patrono de nuestras familias, patrono de la gran familia de los hijos de Dios, patrono de las vocaciones sacerdotales. Por eso, en estos domingos celebramos, hoy de que 8 días, el día del seminario, para pedirle a Dios nuestro Señor, por intercesión de San José, patrono de las vocaciones sacerdotales, por las vocaciones sacerdotales, religiosas, misioneras. Él es, decía, el patrono de la Iglesia Universal, la gran familia de los hijos de Dios. Él es patrono de nuestras familias, porque era la cabeza de la Sagrada Familia de Nazaret. Y Él es el patrono de las vocaciones sacerdotales. Les agradezco que recen por nosotros, que recen por las vocaciones sacerdotales, para que no falten en su iglesia sacerdotes, religiosas, misioneros. Les agradezco su apoyo, su cariño por nuestro seminario palafoxiano. Gracias a Dios, Puebla, todavía tenemos vocaciones. Gracias a Dios. En nuestro seminario palafoxiano, pues tenemos alrededor de 300 seminaristas, que es mucho. A ver, yo fui a Barcelona hace poco tiempo. Barcelona tiene 14 seminaristas para toda la arquidiócesis de Barcelona. Es una gran arquidiócesis. Y otras diócesis grandes, Guadalajara sí nos lleva mucho. En Guadalajara, en Jalisco,
Gracias a Dios hay muchas vocaciones sacerdotales. El Seminario de Guadalajara es un caso único en todo el mundo. Yo creo cerca de 1000 alumnos en el Seminario de Guadalajara, bendito sea Dios, una tierra de mártires. El padre Edgar, que ahora es secretario ejecutivo de la Dimensión de Pastoral Vocacional, tendrá estos datos. Pero gracias a Dios, Puebla, el Señor nos bendice con vocaciones sacerdotales. Pues sigamos pidiendo a Dios nuestro Señor. Recuerden que ya llevamos años pidiéndole al Señor: oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Danos vocaciones laicales, religiosas, sacerdotales, santas. Pues se lo pedimos por intercesión de San José, cuya fiesta en los próximos días celebraremos.